Ok, ya estamos en vivo. Bueno, voy a hablar un poquito de esta clase que voy a traducir. Está en inglés, es de Radhika Raman Das, que es una eminencia dentro de nuestro movimiento, hijo de devotos, que él fue a la escuela, solamente los padres le enseñaron, aprendió todo lo que tiene que saber en la vida con el Bhagavatam. Así que a los 12 años dio la primera clase de Bhagavatam, tiene un PhD de Oxford en Religious Studies, es director del departamento de religión de la Universidad de Utah y también director de dos o tres más departamentos. Esta particular clase es un seminario de 6 horas, así que nosotros vamos a escuchar pedacito por pedacito, que es las glorias de Srimad Bhagavatam. Esta es la parte 1. Lo que voy a hacer que yo lo vamos a escuchar todos en inglés, así que practiquen su inglés y voy a tratar de traducir, ¿no? Parte por parte. Cuando ustedes quieran, si quieren, me pueden preguntar si quieren que pare o hacer un comentario, o yo si quiero hacer un comentario paro también, así que es bastante interactiva la cosa. Y llegamos hasta donde llegamos ahora y seguimos adelante. Me parece que es la persona que tiene el Bhagavatam asimilado de una forma práctica muy buena, porque él es un académico, pero también es papá, también es devoto y usa tilak y kurti y kunti y todo, y después se va a la universidad y está de traje y, ¿no? Y tiene todas las facilidades. Empezó el doctorado con Srila Krishna Swami cuando creo que tenía 17 años en Oxford y se graduó muy jovencito también. Y fue profesor en la universidad de Gainesville también. Estuvo un año ahí dando clases. Bueno, vamos a empezar. Está cantando, así que aprovechamos y cante un poquito Radha, que canta muy lindo también. Gracias a todos por estar. Un placer estar con ustedes, los que están acá presentes, los que después lo verán esto en YouTube. Así que bueno, servicio. Hari, Hari. Creo que no compartí el audio, así que tengo que volverlo a compartir, porque si no, no se escucha tan bien. Y prefiero que ustedes lo escuchen bien a él también. Perdón. Uy, ¿ahora qué hice? Ya empezamos mal. Bueno, intentamos otra vez. A ver, a ver, a ver. A ver, ¿dónde está Radhika Raman? Acá. Ahora tengo que minimizar esto. Perdón, ¿eh? Lo que pasa es que me olvidé de compartir el audio. Y entonces no se escucha tan bien. Ahora sí tengo el audio. Ahora sí. Ahora sí. Ahí va. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Jaya Jaya Gopi Janna Vallabha Girivaradhari Jaya Jashodanandana Braja Janaranjana 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 Jashodanandana Braja Janaranjana
Yamuna Tira Vanachari Yamuna Yamuna Tira Vanachari Yamuna Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Sri Sri Radha Madan Mohan ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Granthara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna. So let's begin with the Mangalacharana prayers, and Vamos a empezar con el Mangalacharana Prayers, then we'll. oraciones, Mangalacharana. Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyaiva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya So this seminar is called The Glories of Srimad Bhagavatam. El seminario llamado Las Glorias del Srimad Bhagavatam. And there's a couple different things that I would like to accomplish in the seminar that will happen for 3 hours today and then 3 hours again tomorrow morning. Hay un par de cosas que quiero llevar a cabo durante este seminario, que va a pasar durante las 3 horas de hoy y 3 horas mañana.
morning. And the first thing is to give you a more general sense of what makes the Bhagavatam such a great work of literature. La primera cosa es demostrar por qué el Srimad Bhagavatam es una obra literaria de tanta magnificencia. On many different levels. En muchos diferentes niveles. Why our claim that the Bhagavatam is the highest of scriptures. ¿Por qué es nuestro claim, que decimos, ¿no? ¿Por qué nosotros afirmamos que el Bhagavatam es lo mejor? Can indeed be substantiated by ¿Puede ser sustanciado eso? The reality of what the Bhagavatam is. De la realidad de lo que es el Srimad Bhagavatam. So today's seminar, I want to focus on looking at the Bhagavatam generally as Hoy lo que me quiero enfocar es en el Bhagavatam general, en la forma general. As a text, como un texto, as a work of literature, como un trabajo literario, as a scripture. como una escritura. And then tomorrow, the focus Mañana el foco will be particularly on a few things that Srila Jiva Goswami particularmente en un par de cosas que Srila Jiva Goswami discusses about Srimad Bhagavatam. Discute acerca del Srimad Bhagavatam. Namely, as he, in the Sandarbhas, he como decir, en los Sandarbhas, provides us with a description of the essence of Srimad Bhagavatam nos dice la esencia del Srimad Bhagavatam, along with its essential verses. Incluso con los versos esenciales. And also how he takes one of those verses y también como él toma uno de esos versos and he unpacks that verse y lo desarma, sí, to give us a proof of the existence of the main subject of Srimad Bhagavatam. Y así lo desempaca, digamos, para demostrarnos y darnos la prueba de lo que es esencial de Srimad Bhagavatam. Namely, the personality of Godhead, Sri Krishna. La personalidad de Dios, Sri Krishna. And so today's seminar is going to be broader. Entonces hoy el seminario va a ser así más como amplio. Going to be descriptive of the Bhagavatam's una descripción del Srimad Bhagavatam, place in literature, in the y su lugar en la literatura, world, in history, el mundo, en la historia, and its content, but looking at it from a broad perspective. Y su contenido, pero de una perspectiva bastante amplia. And tomorrow is going to be more of a focused. Y mañana va a ser una forma más enfocada. Study of specific verses and de versos específicos specific ideas, y de ideas específicas, particularly coming from Srila Jiva Goswami. particularmente viniendo de Srila Jiva Goswami. Okay, so that's the overall plan. Ese es el plan, por sobre todo. Now, depending on time, there may be some other things that we can squeeze into it. Dependiendo del tiempo, tal vez podemos meter algunas otras cositas. But those are the two basic things that I definitely want to accomplish. Pero esas son las dos cosas que queremos llevar a cabo. Over the course of this weekend. Sobre el curso de este fin de semana. Okay. So, thank you for coming, and then during the period. Gracias por venir. During the talk, at particular times, I will try to pause. I will definitely pause and. Durante mi charla, yo voy a pausar. And ask for questions that. Y voy a pedir por preguntas. People have or any thoughts that. Las personas pueden tener o algunos pensamientos. That come from the talk. Pueden surgir a través de esta charla. Okay, so. From the Bhagavatam itself, del Bhagavatam en sí mismo, we hear about its own position. Nosotros escuchamos
la posición de Srimad Bhagavatam por el Bhagavatam en sí mismo. But, we'll talk about that, Y vamos a hablar de eso también. how the Bhagavatam describes its own position. Cómo el Bhagavatam en sí mismo describe su propia posición. But I want to take a step back at Pero a mí me gustaría tomar un paso hacia atrás. first Primero, and look at the Bhagavatam from a purely academic or mirar al Bhagavatam de una forma puramente académica secular perspective o de una forma secular, una perspectiva secular, as to what this work is para entender lo que es este trabajo and how anyone who knows something about Indian literature y cualquiera que sepa algo sobre la literatura de la India would regard the Bhagavatam. va a referirse al Srimad Bhagavatam. Okay, so I think this is something very useful for us as Es algo muy útil para nosotros devotees to know como devotos para saber that what is the place of the text, what is Bhagavatam from a variety of different perspectives. qué es el Srimad Bhagavatam de una perspectiva de diferentes ángulos, de diferentes maneras. Because it can in many ways inspire us Porque de muchas maneras puede inspirarnos a nosotros to treasure what we have in Srimad. en apreciar, treasure, no sé la palabra, pero así como, sí, treasure, como, sí, apreciar lo que tenemos. Srimad Bhagavatam. In Srimad Bhagavatam, which I hope is one of the things you'll get out from this seminar, we have something extraordinary, something En el Srimad Bhagavatam tenemos algo que espero que tomen después de este seminario, que es que el Srimad Bhagavatam es algo extraordinario, unparalleled. sin paralelo. It is such a powerful work Es un trabajo tan poderoso and such a beautiful work y tan hermoso, un trabajo tan hermoso, that really what we have been given and que lo que realmente nos han dado asked to study y lo que nos han dado para que estudiemos is not at all a chore, it's not at all work. no es para nada un trabajo o sí, un trabajo o un deber. It's in fact something that perhaps is the biggest gift Y es tal vez lo que se puede decir el regalo más grande that anyone could receive. And the cualquiera puede haber recibido. Bhagavatam makes this point at the end, that it is Este punto lo hace el Bhagavatam también al final. the highest gift Este es el regalo más grande que uno puede tener, that we can give to anyone. que también podemos dar a cualquier otra persona. So, we hear this, but often it's something that we can take for granted Nosotros escuchamos esto, pero muchas veces lo podemos tomar así como a la ligera, because we encounter it so regularly porque nosotros lo encontramos tan regularmente in the temple and at en los templos, en casa, home and in lectures that we hear clases que escuchamos, quotations from Bhagavatam. siempre escuchamos que están citando el Bhagavatam. So it can become routinized. It can Puede volverse como una rutina, become as kind of a routine thing. And se puede volver como una cosa de una rutina. sometimes seeing how others Y a veces ver como otros who do not even regard the Bhagavatam as the scripture by which they live their lives que ni siquiera miran el Bhagavatam como una literatura por la cual ellas vivan sus vidas, how they praise and how they regard the Bhagavatam como ellos lo glorifican y como ellos lo toman al Srimad Bhagavatam. can inspire us, right? También nos puede inspirar a nosotros. Can inspire us as to, just like when someone who we don't know that well Como cuando nosotros hay alguien que no conocemos muy bien. comes and says, "Oh, your children are really, really nice. They're good Como te dicen, viene alguien que no conozcas mucho y te dice, tus hijos son muy, muy buenos. children." Buenos hijos. And it's nice for the parents. They stop and they go, "Oh, okay, yeah, my kid is not just a terror around the house. He's actually..."
Entonces uno mira y dice, bueno, mis hijos al final no son solamente un terror alrededor de la casa, son realmente a buenos. really good boy. And I did some things right, and Entonces hice alguna cosa bien, yeah, I should appreciate. Or if yo debo apreciarlo. someone compliments our wife or our husband, O a veces complementan, o sea, glorifican a nuestra esposa o esposo. then similarly, we're reminded of something Y nosotros somos recordados de algo. that we know in Nosotros sabemos, heart, nuestro corazón, and we ought to remember, y tenemos que recordarlo, but sometimes we don't, or often pero a veces no, muy seguido no. we don't. And so people, the external reminder can be useful. So at Por eso los recuerdos externos nos pueden ser muy útiles. least in that way, this Por lo menos en esa manera, can be useful. de ser útil. But also we might learn some things Pero también podemos aprender algo from people who have studied the Bhagavatam de gente que ha estudiado el Bhagavatam for a long time, muchos años. perhaps not with the view of transforming their lives, Tal vez no con una vista de transformar sus vidas, but nevertheless with a lot of dedication and interest. pero de todas maneras con mucha dedicación e interés. So, in the body of literature that is considered to be, that is the Vedas, En el cuerpo de la literatura, que es considerado los Vedas, and Vedic literature in a general sense, y la literatura védica en el género general, en términos generales, the Bhagavatam is part of a category of literature called the Puranas. y el Bhagavata es un tipo de libro, de literatura que es considerado Purana. Now, the word Purana means old, or it means La palabra Purana significa antiguo, ancient, and it refers to works that describe ancient histories. y es una palabra que se usa para describir historia antigua. And these histories tend to focus on the activities of the Lord in his Y estas historias se enfocan en las actividades del Señor, different avatars or de los diferentes avatars o encarnaciones, incarnations, but also on the activities of kings pero también en las actividades de los reyes and leaders and great y líderes people who run this world, y las personas que manejan este mundo, like the Manus como los Manus and like the kings of human history as well. y como los reyes de la historia humana. So it's this body of lore, Es un cuerpo de señores, of ancient lore, de antiguos señores, of stories of history. And de historia. as you might think from the word lore, Como tú puedes pensar esta palabra señor, it's often a somewhat haphazard collection of different stories and ideas y esta palabra señor es como una mezcla de ideas y historias in the Puranas. en los Puranas. In other words, En otras palabras, there will often be many digressions and muchas veces hay muchas digresiones, se dice, muchas bifurcaciones. things will show up there that have already been spoken about before. There Se va a mostrar cosas que tal vez ya se hablaron antes, will be repetition. debe haber repeticiones. Things will be sometimes a bit disorganized A veces parecería un poco desorganizado, as conversations move from one way to another. cuando las conversaciones van de un lado a otro. And these works can become very, very large as a result. Y por eso este tipo de trabajo puede ser muy, muy, muy enorme, muy grande. The Skanda Purana and the Padma Purana are two good examples. Skanda Purana y Padma Purana son dos ejemplos. Huge bodies of works, and Tremenda cantidad de trabajo. practically anything you want to prove in life, you can find a verse from Skanda Purana or Padma Purana to do it. Cualquier cosa que quieras probar en esta vida, vas a encontrar un verso en el Skanda Purana o en el Padma Purana. Okay, it's these huge works of literature, and anytime someone has a verse and they don't know where it comes from, then it probably comes from Padma Purana. Or Cuando
Tan grande la literatura esta que cuando alguien piensa que tiene un verso y no sabe dónde viene, seguro que viene de Padma Purana. from the Skanda Purana. O de They're Skanda. that amorphous as literature. They're that difficult to navigate. Es muy así, sin forma y así muy difícil de navegar. The Bhagavatam is one of the primary Puranas. Y el Bhagavatam es uno de los primeros primaries, principales Puranas, The 18 Puranas. de los 18 Puranas. The only thing is that it's so different Pero la única cosa es que es muy diferente from the other Puranas de todos los otros Puranas, in so many ways. en tantas formas diferentes. One of these ways has to do with the structure Una de las formas tiene que ver con la estructura of the Bhagavatam del Bhagavatam itself. en sí mismo. It is not like what I just described the Puranas were. No es como lo que acabo de descubrir, de explicar lo que son los Puranas. No es de esa manera. Or are. It's not a disorganized collection of stories and No es una colección desorganizada de historias, ideas. de ideas. It's not haphazard in the way it presents ideas. No es una forma dificultosa de presentar las ideas. It's not redundant No es redundante in its presentation. en su presentación. It is one of the most tightly composed Es lo más así compuesto de una forma muy tightly, como juntito, no sé cómo decir tightly. works of Sanskrit literature, particularly Trabajo de literatura en sánscrito, of scripture, that we find. especialmente la escritura que nosotros encontramos. In fact, it's so tightly composed that one of the ways of studying Srimad Bhagavatam is to analyze its structure. Es tan así compuesto de una manera tan especial que a veces para estudiar el Bhagavatam solo se estudia la estructura del Srimad Bhagavatam. And we'll talk about a few ways in which that structure can be analyzed. Y vamos a hablar de un par de formas que esa estructura se puede analizar. But it's really written like the way you would write a PhD dissertation. Y está escrito de una manera así como como uno escribiría una disertación de un doctorado, una tesis de un doctorado. There's introduction and there's conclusion. Hay introducción y conclusión, There are various arguments made, hay varios argumentos hechos, questions and problems that are preguntas y respuestas de problemas, raised and then answered through various stories, but contestadas a través de varias historias, also philosophical discussions. también discusión filosófica. That kind of approach is unseen in the Puranas. Este tipo de propuesta, esta forma de presentar el Bhagavatam no se ha visto en ninguno de los otros Puranas. Doesn't happen, okay? No pasa. It's kind of, in some senses, the opposite of what En algún sentido es exactamente lo opuesto a lo que pasa, one would expect que uno esperaría from the Puranas. de los Puranas. So it's part of the genre of literature known as the Puranas, Se pertenece al género de los Puranas, but so very different from it. pero tan diferente de ellos. Theologically, it's so coherent Teológicamente es muy coherente as well. también. The Puranas typically present different ideas in different sections. Los Puranas presentan diferentes ideas en diferentes secciones. There will be, in any Purana, there will be a section that's highly Vaishnava in emphasis. Por ejemplo, en los Puranas van a encontrar una sección que va a ser solo de Vaishnava, con un énfasis en Vaishnavas. There's another section that's highly Shaivite in emphasis.
En otros lugares vas a encontrar más enfoque en Shaiva. emphasis. You'll find descriptions that are more tantric or Shakta. Van a encontrar también descripciones que son more tántricas o Shakta. The Bhagavatam is like a well-composed argument. El Bhagavatam es como un argumento bien compuesto. Theologically speaking, it's very, very systematic, and Teológicamente hablando, es muy sistemático. scholars have noted this in a variety of studies. Y los académicos se han dado cuenta de esto en muchos estudios. How clear the Bhagavatam's theological thrust is. One Qué claro que es el argumento teológico en el Bhagavatam. of the earliest studies of the Bhagavatam in the West by an academic scholar Los primeros, el primer estudio en el occidente por un académico was by a scholar named Daniel Sheridan, fue por un académico llamado Daniel Sherm, who wrote a book called The Advaitic Theism of the Bhagavata Purana. que escribió el Advaita Teísmo o Bhagavata Purana. And in this book, he explains how the Bhagavatam En este libro él explicaba que el Bhagavatam has a viewpoint that is Advaitin or que tiene un punto de vista que es Advaitan, no dual, non-dualist, but at the same time emphasizing the difference between God and the living entity. y a la vez enfatizando la diferencia entre la entidad viviente y el Señor. In other words, it's a view, he says, that emphasizes difference along with oneness or non-difference. Entonces él dijo que es en literatura que las dos cosas, enfatiza la diferencia y también la oneness, la unidad, digamos, ¿no? Como todos uno, digamos. Diferencia y uno a la vez. Non-dualism at the same time, No dual, a la misma vez. theologically, and consistently making this point. Consistentemente haciendo este punto. Now, difference and non-difference, Diferencia y no diferencia. does that sound familiar from any? ¿Esto te suena familiar? Ahí les pregunto a ustedes, ¿les suena familiar? ¿Diferencia, no diferencia? ¿Nakula? ¿Alguien? ¿Qué piensan? ¿No? ¿Nadie? ¿Achinta veda veda tata? Anywhere? Yeah. Yes, it means the Bhagavatam sticks consistently to this point and brings its ideas and its stories and its themes to build this point, to make it El Bhagavatam es muy consistente con esta idea y hace todas las historias y todo para llevar a este punto. very clear. It doesn't jump around all Hacerlo muy claramente y no está saltando para un lado y para el otro. over the place. Again, as you might find in other scriptures, Como podrías encontrar en otras escrituras, the other Puranas. en los otros Puranas. So theologically, it's very coherent. Entonces, teológicamente es muy coherente. In terms of structure, it's very, very tightly written and tightly organized. En forma de su estructura, es muy escrito, bien organizado y muy como ordenado. But also in its content, it's incomparable Y en su contenido es incomparable to other forms of literature. en cualquier otra forma de literatura. In terms of its vocabulary, En términos de su vocabulario, the Bhagavatam is very, very difficult Sanskrit. el Bhagavatam es muy difícil. El sánscrito es muy difícil. Very difficult Sanskrit. Muy difícil sánscrito. It is often said, vocabulary and grammar also, Y el vocabulario y la gramática también. Es a veces dicho, in Sanskrit circles, it's often said that the test of one's learning en el círculo de sánscrito, dice que la prueba de su conocimiento, de su estudio, is whether one can read and understand a Bhagavatam.
si es que uno puede leer y entender el Bhagavatam. Okay, so here's the contrast again. Acá está el contraste otra vez. Often in Sanskrit competitions, they Incluso a veces en las competiciones de sánscrito, will ask the person who's competing to read from the Akasha Purana. por ejemplo, la persona que está compitiendo le van a decir que lea de la Akasha Purana. The Akasha Purana means the Purana in the sky. La Akasha Purana es el Purana del cielo. To read from the Purana in the sky, which means de leer del Purana del cielo, que eso significa compose your own verses, compone tus propios versos, right? But with so much fluidity that it sounds like you're reading. pero con tanta fluidez que suena que estás leyéndolo. Okay? So reading from the Akasha Purana means compose your own verses. Entonces, leer de la Akasha Purana significa componer tus propios versos, but do it so smoothly that it pero hacerlo tan así fluido, sounds like you're reading from the Purana. que suena como que estás leyéndolo del Purana. Now, it gives you a sense of what I mean by the fluid nature of the Puranas. Entonces te da un sentido de lo que significa la fluidez del Purana. It also gives you a sense of how simple the Puranas También te da el sentido de qué simple que es el Purana, typically are in their language, en su lengua, in their wording. en sus palabras. The Puranas are very, very simple Sanskrit. Los Puranas tienen un sánscrito muy, muy simple. Typically, after 2 years of Sanskrit study, Típicamente después de 2 años de estudiar or sánscrito, even after a year of o incluso después de 1 año de estudiar intensive Sanskrit study, intensamente sánscrito, they will set a Sanskrit student loose on texts like the Mahabharata, the entonces van a dejar al estudiante así como suelto para que lea el Mahabharata, Ramayana, or the el Ramayana easy Puranas. o los Puranas más fáciles. Very straightforward, simple Sanskrit. Muy, muy, muy derecho, muy fácil sánscrito. Okay, the ideas don't necessarily have to be simple, but Las ideas no necesariamente tienen que ser simples. the Sanskrit is the grammar, El sánscrito de la gramática es the vocabulary. el vocabulario. Someone with a basic Sanskrit dictionary should be able to get most of it if you Alguien con un diccionario de sánscrito puede entender la mayoría de las cosas. studied a year's worth of intensive Si estudiaste por lo menos 1 año intenso de sánscrito. Sanskrit. So read from the Akasha Purana. Lee de la Akasha Purana. With the Bhagavatam, however, Pero con el Bhagavatam, sin embargo, those same group of Sanskrit scholars and competitors say el mismo grupo de académicos sí, that the Bhagavatam is the test of one's Sanskrit learning. el Bhagavatam es una prueba de tu aprendizaje del sánscrito. Okay? So whereas the Puranas are the beginning, you could say the O los Puranas son el comienzo, Bhagavatam, despite being one of the Puranas, is the test of your Sanskrit learning. y aunque el Bhagavatam es uno de los Puranas, es el examen, digamos, la prueba final de tu entendimiento del sánscrito. This verse, this paragraph that my mother quoted in her seminar Este verso que mi mamá así citó en su seminario, yo no lo voy a repetir, así que escuchen. yesterday from Srila Prabhupada, he used the words Bhagavatavadhi, Vidya Usó la palabra Bhagavati Vidi, Bhagavatavadhi, that the limit avadhi of knowledge, Vidya, entonces que el límite del Vidi o Vidya knowledge is Bhagavata. es Bhagavatam. Right? So there's a statement of that very point that we're making Ahí está escrito exactamente lo que estoy tratando de decir. here. And it's true, it's true. If you Y es verdad, es verdad. read Prabhupada's books regularly, you Es los libros de Prabhupada regularmente. know that reciting Bhagavad Gita verses, not so difficult. Saben que recitar los versos del Bhagavad Gita no es tan difícil. Okay, you can manage. Podemos más o menos manejarlo. Okay, even the longer Gita verses, like Incluso los versos del Bhagavad Gita que son un poco más largos. Karpanya dosho pahata svabhava, if you focus and you know one basic melody, you can do it.
Si te enfocas, si te sabes la metodología básica, puedes hacerlo. With Bhagavatam, even if the verse looks small, it's tougher, isn't it? Aunque el verso sea pequeño, es mucho más difícil. ¿No es así? It's more tongue twisters, more Hay más como trabalenguas, difficult words, palabras más difíciles, more difficult to fit things into más difícil de encajarlos the proper melody. en una melodía apropiada. And that's not just you or me. It's not Eso no es solamente tú y yo, just our incompetence. It's a es nuestra incompetencia, fact that the Bhagavatam's es un hecho. language is very different Que la lengua del Bhagavatam es muy diferente than the rest. It's del resto, difficult, es difícil, and particularly when it comes to vocabulary. especialmente cuando hablamos de vocabulario. The Bhagavatam has words that are simply not found elsewhere in El Bhagavad tiene palabras que no se pueden encontrar en ningún otro lugar Sanskrit literature. en la literatura en sánscrita. So many times I've had the experience of Muchas veces tuve la experiencia looking up a word, translating a verse, traduciendo un verso and looking up a word that is unfamiliar, y buscar una palabra que no es familiar para mí, going to the standard Sanskrit dictionary, y ir al diccionario de sánscrito estándar, así regular, which is Munir Williams' dictionary, el Williams, and finding that word in the dictionary, encontrar esa palabra en el diccionario, and the only instance of that word is the verse that I'm translating. y la única vez que aparece esa palabra es el verso que él está tratando de traducir. O sea, la única vez que aparece en el diccionario esa palabra es en el verso que él está tratando de traducir. La única vez que aparece. From Bhagavatam, which makes it what? It makes it circular, right? Y hace un círculo, ¿no? You wonder, well, how does Munir William know what it means? ¿Cómo Williams, cómo sabe él cómo traducirlo? ¿Qué significa? If the only usage of that word is that verse, El único uso de esa palabra es ese verso, which I'm trying to translate, y yo estoy tratando de traducir. isn't it? Because where's Munir Williams getting the dictionary is supposed to be the authority, but El diccionario es la autoridad, pero ¿de dónde toma él? the only way people get dictionaries are created is by examining usage of a word across multiple ¿Cómo se hacen los diccionarios? Es que los autores buscan palabras usadas en diferentes contextos contexts and saying, okay, in these 500 places, this word is used in that way. Entonces, en estos 500 lugares, esta palabra fue usada de esta manera. So this is one of the definitions of Entonces, esta es una definición de esta palabra. the word. It's descriptive. It becomes prescriptive then over Es descriptivo, después se vuelve prescriptivo, después de un tiempo. time. That's what the word means. You misused it. Esto es lo que la palabra significa, la usaste mal. But a dictionary is created primarily descriptively. It's meant to El diccionario está creado particularmente descriptivo, describe languages as actually used. And the Oxford English como la lengua está usada. Dictionary, I forget what their threshold is, but El diccionario de Oxford, no me acuerdo cuál es su cuota, they need to see a word in a particular, used in a particular way this many times tiene que ver una palabra usada de tantas veces en esta forma, in this quality of writing en esta cualidad de escritura, before they recognize it as a word that, as antes que la reconozcan como una palabra que va, the meaning that can enter el significado que puede entrar en el diccionario. the Oxford English Dictionary. Okay, so how does Munir Williams come up with the meaning of a word that's found only in one or two verses of Entonces, ¿cómo este diccionario de Williams puede justificar el significado de una palabra que solo aparece una sola vez en el verso, en el Bhagavatam? Bhagavatam? Do you know the answer to the ¿Saben la respuesta a esta pregunta? question? Can you guess? ¿Pueden así, ¿qué es? No sé cómo se llama, adivinar? How would he know? I mean, ¿Cómo él sabe? he knows, and the definitions he Sabe, gives are usually correct. I mean, they're
Las definiciones que él da normalmente son correctas. They're in the neighborhood of correct at least. Está por lo menos en el vecindario de lo que es correcto. So, how does he know that? ¿Cómo sabe él eso? Exactly. It has to be. It's the commentaries on Es en los comentarios. Bhagavatam, which Bhagavatam. essentially serve as the Los comentarios del Bhagavatam sirven como means by which we can understand the meaning of a word that is otherwise not attested in podemos así entender el significado de una palabra que si no, no está escrita en otro lado, Sanskrit literature, because la literatura sánscrita, that meaning has been passed down through a line of commentators porque ese significado, lo que significa esa palabra, ha sido pasado por una línea de personas que comentan, through a line of teachers en una línea de maestros to us today. a nosotros hoy en día. In other words, De otras palabras, when Prabhupada says that we cannot understand the scriptures except through Guru Parampara, cuando Srila Prabhupada dice que no podemos entender las escrituras excepto por el parampara, except through the spiritual master or a través del maestro espiritual through Parampara, o a través del parampara, there is more than just faith hay más que simplemente fe or obedience o incluso obediencia that motivates that. que motiva eso. Definitely that point is there. Yasya Bien, eso está ahí. deve parabhaktir yatha deve tatha guru. That's the ultimate point we understand as devotees. Nosotros eso entendemos que es el último punto como devotos. But even from a secular perspective, Pero incluso de un punto de vista secular, you really don't have a choice when it realmente no tenés una opción comes to Bhagavatam. cuando llegas al Bhagavatam. You have to understand the Bhagavatam in parampara. Tienes que estudiar el Bhagavatam del parampara, Because more often what happens than the case I described you, more porque más seguido pasa, como los que les acabo de describir recién, frequently what happens frecuentemente lo que pasa is you find a word in the verse that is frequently used in Sanskrit literature. que encontramos una palabra en el verso que se usa mucho en la literatura en sánscrito, Elsewhere, en otros lugares. but the way the Bhagavatam is using it, that meaning is not used elsewhere at all, El significado que tiene el Bhagavatam no se usa en ningún otro lugar. right? So in other words, if you use the meaning that you learned as a Sanskrit student, Si vos usás el significado que aprendiste como un estudiante de sánscrito, you'd go way off the wrong track. I mean, estás muy fuera del camino, seriously off the wrong track. seriamente fuera del camino. There's just no apparent connection or a very weak connection between the typical meaning of that word No hay una conexión del significado típico de la palabra and the Bhagavatam's meaning of y el significado del Bhagavatam de esa palabra. that word. Okay. So you need guidance. Entonces necesitas guía. We need guidance in Nosotros necesitamos guías terms of knowing what meaning para saber should I accept qué significado yo debo aceptar, just for very practical purposes. solamente por ser práctico, incluso para ser práctico. We have to take advantage of Guru Parampara. Tenemos que tomar ventaja del Guru Parampara. What makes the Bhagavatam's vocabulary even more difficult Lo que hace que el vocabulario del Bhagavatam es más difícil, is that not only does it use rare words, but no solo usa palabras raras, it uses very archaic language often sino que usa palabras arcaicas from Vedic Sanskrit. del sánscrito védico. Now, Vedic Sanskrit is a form of Sanskrit that is not used El sánscrito védico es una forma de sánscrito que no se usa after the Upanishads. después de los Upanishads. So, in the Puranas, En los Puranas, Itihasas, Mahabharata, Ramayana, Bharata, Ramayana, in all of the works of the Acharyas, todos los trabajos de los acharyas, so all the way back to Ramanujacha, incluso hasta llegar a Ramanujacharya. no one's using Vedic Sanskrit anymore. Nadie usa más el sánscrito védico. To learn Vedic Sanskrit, you have to do another year or two of study after you learn classical Sanskrit. Para estudiar el sánscrito védico
uno tiene que hacer 1 o 2 años más después de haber terminado con el estudio del sánscrito clásico. Right? It's often different forms, different En diferentes formas, words, different diferentes palabras, meters. diferentes metros. So much many people say it's a different language. It's Mucha gente dice es otra lengua. not, but No, no lo es. it's that different where there's no Muy diferente. guarantee you would be able to read Vedic Sanskrit Que no vas a tener la garantía de poder leer el sánscrito védico. just because you can read the Mahabharata. Tú puedes leer el Mahabharata. The Bhagavatam uses lots of Vedicisms, lots of archaic Vedic words. El Bhagavatam usa muchas palabras antiguas, arcaicas de los Vedas, which it will mix freely, and Vedic grammatical forms, which it will mix freely and completely también formas védicas gramaticales que se va a mezclar muy libremente, completely make the reader stumble. Va a hacer que el lector se tropiece. As to what's happening. ¿Qué está pasando? That famous first verse of Bhagavatam El famoso verso, primer verso de Srimad Bhagavatam, ends with the 3 words Satyam Param Dhimahi. Okay. termina con 3 palabras, Satyam Param Dhimahi. Okay. The word Dhimahi, La palabra Dhimahi, where do we hear that word frequently? Where else have ¿dónde nosotros escuchamos esa palabra frecuentemente? we heard that word? In the Gayatri, right? En el Gayatri, ¿correcto? Everyone from India knows Dhimahi Todos en India saben que Dhimahi es el Gayatri. is Gayatri. Gayatri occurs where? In Gayatri aparece ¿dónde? Vedic literature. En la literatura In the védica, Rig en el Rig Veda. Veda, right? It's not a verse from Mahabharata or No es un verso del Mahabharata, mine, it's from Rig Veda. es del Rig Veda. So Dhimahi is a Vedic form of that word. Now, Dhimahi es una forma védica de esa palabra. we know it Nosotros lo sabemos, so much because we hear it in the tanto porque lo escuchamos en el Gayatri. Gayatri that we don't think twice about it. But the No pensamos 2 veces esa palabra. proper Sanskrit word for classical Sanskrit Pero la palabra típica de esa palabra en sánscrito clásico is not Dhimahi, no es Dhimahi, it's Dhyayema. Okay? Dhyayema, So Satyam Param Dhyayema should be the Satyam Param Dhyayema. proper form. It doesn't Debería ser la forma apropiada. fit the meter, of course. It No da con el metro, pero wouldn't work. But no funcionaría. that's the right form of the word Esa es la forma correcta de la palabra for classical Sanskrit. del sánscrito clásico. But the Bhagavatam uses Dhimahi instead. It's Pero el Bhagavatam usa Dhimahi en vez, a Vedic form. la forma védica. In this case, particularly, Jiva Goswami says, En este caso particular, Jiva Goswami dice, in order to draw a connection with the Gayatri para poder llevar una conexión con el Gayatri, and say the meaning of the Gayatri is present here in the el significado del Gayatri está aquí presente, first verse of Bhagavatam. en el primer verso del Srimad Bhagavatam. But most cases of Vedic and archaic usage are Pero los casos más arcaicos, védicos, not that obvious because no son tan obvios. how many of us are well versed in the Vedas? ¿Cuántos de nosotros estamos bien versados en los Vedas? Well, no one. Nadie. I've not studied the Vedas deeply. Yo no he estudiado los Vedas profundamente. Very few of us will ever study the Vedas deeply. I mean, the Rig Veda. Un poco de nosotros hemos estudiado los Vedas profundamente, especialmente el Rig Veda. Voy a parar acá un minuto. Hay un chat. Acá hay de bajar igual. ¿Tienen alguna pregunta? Ya estamos más o menos en la hora. No sé si quieren, puedo parar acá. Y si no sé si tienen alguna pregunta, comentario. Esta parte es bastante técnica, pero es interesante, me parece a mí. Cómo está presentando el Bhagavatam de una forma también secular, no solamente de una forma de creencia, ¿no? De una forma de que tenemos que creer que el Bhagavatam es lo mejor, que el Bhagavatam solamente se puede aprender del Param Param, ¿no? Sino que tiene una razón por lo que Prabhupada nos dice, lo que nos dice, ¿no? A mí me parece muy interesante. No sé si quieres comentar algo, Nakula o Jackie, o Kalindi, quien sea.
No te estoy escuchando, Jackie. Si estás hablando, estás muteada. Ah, no querés hablar. No te veo. Nakula, estás muteado, ¿eh? Me quedé pensando un poco en el final, lo que mencionaba sobre el Gayatri, y quizás quería preguntar qué es lo que cualifica, digamos, al sadhaka a recibir el Gayatri de Sri Guru, porque también es toda una bendición del Parampara, una bendición del Bhagavatam también, que es la encarnación sonora de Krishna. Entonces, Y lo que le como cualifica es que el maestro espiritual te acepta. La primera iniciación es que uno acepta al maestro espiritual, ¿no? Y la segunda iniciación es que el maestro espiritual te acepta a vos. Lo convenciste de que vas a ser un buen discípulo, que vas a servir a Krishna, que tus intenciones son buenas, entonces te va a dar el Gayatri en base a eso. Por eso se espera como un año normalmente después para ver si el maestro espiritual te acepta a vos. No es automático, pero normalmente es una aceptación que pasa por el maestro espiritual. Y si no estás directamente con el maestro espiritual, pero estás trabajando con otras personas que están conectadas con el maestro espiritual, de alguna manera los que te recomienden para que tomes el Gayatri Mantra es porque saben que mostraste tu sinceridad por la práctica diaria, por los servicios, por tu forma de comportamiento, por seguir las regulaciones y todo eso. Entonces, eso Prabhupada nos estableció que eso es suficiente como para darte el Gayatri Mantra. O sea, Prabhupada nos está dando la joya, el regalo más preciado, más difícil, y nos está haciendo accesible a nosotros acá en Kali Yuga, en Sudamérica, muchos en América, en algunas partes del mundo. Kalindi, ¿alguna pregunta? ¿Otra Opari? ¿Jerry? A mí me parece muy interesante cómo está presentando, ¿no? Que la diferencia entre la estructura del Bhagavatam, ¿no? Las palabras del Bhagavatam. Estamos hablando, ni siquiera estamos hablando de Krishna, ni de Prabhupada, ni de espiritual, sino que estamos hablando de algo bien tangible, que cualquier académico lo puede ver eso. No es que porque somos devotos lo vemos y el resto del mundo piensa otra cosa. Y no importa lo que piensen. No, esto es académicamente. Ya está hablando de que alguien que tradujo en el occidente hace mucho tiempo, lo viene estudiando el Bhagavatam. Alini. Me encanta. Estoy. Tengo Con la los, computadora también. Para. tienes que bajar el volumen de la computadora. O de uno de los lugares tienes que bajar el volumen. A ver, Ahora sí. ¿ahora está bien? Sí, sí, Ah, perfecto. no los escucho a ustedes. Ah, Y no, porque tengo bajado el volumen del. Ahí está. yo te Ahora escucho sí. a vos. Perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. No, me re gusta, está lindísimo. Lo que tengo es una pregunta para él, porque me pregunto, ¿él es hindú? Sí. Claro. La pregunta que tengo para él, que yo la verdad me muero por hacérsela, es ¿por qué un hindú elige estar en ISKCON? Porque para nosotros occidentales, lógicamente que nos calza perfecto, pero un hindú, con toda la variedad que tiene en la India, de maestros, de líneas, de Bueno, mats. porque creo que también te lo contesta eso un poco Srila Prabhupada, ¿no? Porque ¿por qué Prabhupada eligió a Bhaktisiddhanta Sarasvati cuando tenía tantos otros gurús y ni quería escuchar de gurús? Él estaba con el movimiento de Gandhi incluso, ¿no? ¿Por qué Prabhupada eligió a Bhaktisiddhanta Sarasvati como su gurú? Bueno, pero por ejemplo, de Bhaktisiddhanta Sarasvati hay cantidades de mats en India Ujú, que siguen incluso un poco a Prabhupada. ujú, mm, Sin embargo, él elige ISKCON, que mm. es tan occidental, ¿entendés? Sí, 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 sí. Eh, Sí, bueno, es me, una me, buena pregunta y hay cada vez más y más hindúes practicando la conciencia de Krishna de acuerdo a los sí, estándares de ISKCON, porque también claro, viendo, para mí tiene que ver con la potencia de lo que Prabhupada dice de que tiene la capacidad de transformar a las almas de una manera que ni siquiera podríamos llegar a ni tocar el Bhagavatam nosotros, como lechas, más bajo que los come perros. Nosotros comemos vaca, ni siquiera está en los Vedas eso, el come vaca, no existe. El come perro es lo más bajo, nosotros somos más bajos que los come perros y a la vez bajo que lo... estamos
más bajo que los comeperros, digamos, y igual estamos transformando. O sea, mirá, por ejemplo, Radhana Swami, para decirte uno que está haciendo tremendamente cambios así a una forma astronómica en India, y es occidental y más bajo que un comeperros, y miramos de dónde nació y de su familia y no sé qué, y sin embargo está haciendo, conocen las escrituras de una forma que mucha gente no la conoce, la devoción, la dedicación, la potencia. Mucha gente hoy en día, cuando alguien famoso canta y lo siguen miles de personas, mirá, tal y tal, lo siguen miles de personas, qué alucinante, ¿no? Porque que tiene eso que la gente lo sigue, es estático, ¿no? Es como atractivo. Imagínate un occidental que tenga la potencia, el seguimiento que tiene Prabhupada, pero además un occidental como Radhana Swami, para decirte algo, que tiene miles y miles de discípulos en el occidente y en la India, ¿entendés? Entonces eso también habla, ¿no? Todo esto son muestras de que el proceso funciona. Y mientras que otros no tienen ese potencial o esa expansión que es internacional y que tienes todo tipo de personas, rubios, negros, blancos, italianos, franceses, chinos, japoneses, y todos recitan el Bhagavatam y todos pueden entender. O sea, no existe lo que Prabhupada creó en ninguna parte del mundo, con la potencia que Prabhupada creó, con tantas granjas agroecológicas en parte del mundo, donde quieras en una granja agroecológica, que ahora se habla de la granja agroecológica, pero Prabhupada lo llevó a cabo, mientras que los otros se pueden tener un grupito y pueden tener un tipo de seguidores, pero no es ni internacional ni con la potencia de transformar la vida de los internacionales, ¿entendés? O sea, la potencia de cambiar a los internacionales de la forma que se sobreexpande, ¿no? Porque se cambia un internacional y ese internacional cambia a miles de más, como Bhaktitirtha Swami o Rayananda Maharaj en Brasil, en Argentina, o sea, no solamente cambian uno y esos cambian a otros, entonces tienen potencial que no se ve mucho. En una forma, estábamos hablando con Rolo la otra vez, que él ha visto tantos programas incluso ni siquiera de la Gaudiya Mat, pero programas así espirituales que han surgido, explotado, wow, y boom, para abajo, pero él consigue, porque ahí está la esencia, que es la potencia, y la potencia se ve en el cambio de corazón de las personas, y en el cambio de la corazón de las personas que siguen a esa persona, o sea, ya estamos en 2 generaciones, a veces hasta 3 generaciones, como por ejemplo Yamunacharya Das Goswami, ¿no? Acharya convirtió el corazón de Yamunacharya Das Goswami, Yamunacharya Das Goswami convierte el corazón de tantos discípulos. Entonces, eso replicable en portugués, o sea, estaba hablando, ¿no? Mostrame cuál otra organización tiene ese potencial. Eso es una forma, no la más espiritual para decirte, el argumento más espiritual, pero es una forma que uno sigue lo que es atractivo también, ¿no? Que se ve por el fruto que tiene potencia. Entonces uno tiene más fe, como él nos está diciendo acá, que nosotros, si entendemos la gloria del Bhagavatam por los seculares, por aquellos que ni siquiera lo conocen, y entendemos las glorias de eso, nosotros nos vamos a atraer. Lo mismo pasa con los hindúes, que viendo las glorias de lo que ellos tienen, ¿entendés? Entonces ellos pueden ver. Igual no digo que no le preguntes, pero me gusta dar respuestas igual. pero me parece que viene por ahí bastante, ¿no? Y bueno, sí, aparte que no te olvides que cantar en Hare Krishna es atractivo, ¿sí? Y leer Bhagavatam es atractivo, y la asociación con los devotos es atractivo, y la diversidad de devotos que tenemos nosotros. No tenemos un guru que hace una cosa de una manera. Mirá la diversidad que tenemos, así un abanico de diferentes estilos, el guru que baila y hace teatro, el otro que viaja por el mundo haciendo videos de viajes, y el otro que, ¿entendés?, kirtan las 24 horas al día. O sea, tenemos Acharya con su parte filosófica, académica, o sea, tenemos un abanico así enorme de personalidades, de formas de presentar la conciencia de Krishna, que creo que realmente no existe en otra sampradaya o en otra rama. No digo que no tenga validez, y él lo dice muchas veces, Radhika Raman lo dice, que si se van de ISKCON no es que no se van de Krishna, siguen con Krishna igual, no es que ISKCON es Krishna y lo que no es que ISKCON no es Krishna, no, siguen con Krishna igual, pero uno siempre quiere ser parte del equipo que gana. Uno es atraído por esa potencia, porque uno entiende que, bueno, yo todavía no lo veo, pero mirá,
pero veo esto y esto y esto, bueno, yo no sé, por acá va el camino. Mientras que acá está un lindo grupito, pero está medio cerrado, no crece, después la gente envejece, cuando envejece y si no tiene muchos seguidores cae, ¿no? Porque no tiene sangre nueva, mientras que ISKCON siempre tiene sangre nueva y vemos muchos, incluso sañasis todavía jovencitos que existen, que cada vez hay más. Sí, bueno. Buen punto. Igual hay que preguntarle esa pregunta, así que anótatela. No es que mi respuesta es la respuesta, pero a mí me gusta pensar en esas preguntas que son interesantes. No, sí, me encanta todo lo que dijiste es maravilloso. Nakula, ¿querías decir algo? Ah, me pareció que estabas tocando el micrófono. Bueno, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, esto solamente está hablando de la lengua del Bhagavatam, ¿no? De la Es la estructura de la introducción, lengua. todavía no entró. No, esto solamente, o sea, los primeros, o sea, vimos 36 minutos y estuvo el Kirtan por 3 minutos, o sea, 30 minutos más o menos de que van a ser 6 horas, o sea, tenemos bastante para seguir hablando, pero me parece que yo lo siento glorioso que alguien me presente a mí lo que yo ya tengo y que no valoro, como él decía, ¿no? Como que te dicen que tus hijos, mira qué lindo hijo que tenés, que mira lo que está haciendo por el mundo, ¿no? Que uno empieza a valorar, bueno, sí, no me di cuenta que era eso, ¿no? Entonces, yo siento a mí, ya la escuché esta clase y siento que me ha cambiado mucho esa perspectiva, ¿entendés? Que realmente me está dando un amor por el Bhagavatam que no tenía. Y como dije, el ejemplo de las suculentas, ¿no? Que a mi cuñada le gustan tanto a las suculentas, que por amarla tanto a las suculentas, yo empiezo a amar a las suculentas, así misma por ver que Radhika Raman tiene tanto amor al Bhagavatam y tanta comprensión de diferentes tipos de ángulos, porque esto es todavía el comienzo, van a ver muchas cosas más, o sea, da muchas ganas de realmente como que contagia su amor por el Bhagavatam y su comprensión en un nivel académico y un nivel práctico también que no tiene paralelo para mí. Por eso quería compartirlos, así que gracias por estar hoy aquí y compartir conmigo este néctar, porque es lindo compartir cuando uno está disfrutando algo así que llena el corazón realmente. O sea, yo lo escucho más de una vez y porque es difícil todo lo que dice, muchas cosas, y ahora lo estoy escuchando otra vez, pero va a quedar grabado, está grabado, así que, bueno, creo que está grabado. Sí, está grabado. No veo el cartelito que dice que está grabando en YouTube. Espero que se grabó, si no me agarro un ataque, pero bueno, espero que sí. Ah, sí, ahí dice live. Ok, sí, está grabado, está grabado. Bueno. Todo lo que hace Krishna es bueno. Bueno, gracias por su compañía. No sé si tiene alguna Draupadi, algún feliz cumpleaños atrasado, que fue tu cumpleaños el otro día. Somos tocayas acuarianas. No sé si tiene algún otro comentario, pregunta. Si no, nos vemos acá, al mismo canal. Próximo luna, minuto 30. Muchas gracias. Escribí en el chat una pregunta, madre. No la si vi, la puedo no la leer. vi. No, a ver, ahí me fijo. ¿Cómo Gracias por saben su el significado saludo. de las palabras únicas en sánscrito? En la verdad saben el significado por lo contextual. No, él explicó que el significado, como es una palabra única, se sabe por lo que los acharyas explican sobre esa palabra. Son los significados de los acharyas que dan significado a esa palabra. No hay otra forma. Por eso que Prabhupada dice que no se puede entender el Bhagavatam si no fuera por el Parampara, porque el Parampara viene explicando el significado de esa palabra y el otro acharya repite esa explicación. Entonces, viste como decía que había que una palabra tenía que estar como 300 veces en algún lado, ¿no? Bueno, nosotros tenemos parampara de la repetición de esa palabra que le da el significado a esa palabra, que es único. Por eso que solamente a través del parampara podemos entenderlo. ¿Se entiende, Draupadi? Sí, muchas gracias. Ahora sí. Gracias, madre. Bueno, otra vez, gracias. Me gusta verlos, estar con ustedes. Muchas gracias por compartir esto con nosotros. No, feliz yo de compartirlo con ustedes, así es difícil quedarse con el néctar uno solo. Nos vemos el lunes que viene a la misma hora, al mismo canal. Hari, Hari. Perfecto. Hari, quedó grabado, así que si lo quieren volver a escuchar, se los recomiendo. Antes del el lunes que viene, escúchenlo otra vez. Bueno, Hari, bolito. Haribol. Haribol.